Hey, Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo y amigos que me escuchan y que me vas a ver. Te habla tu hermana Denise Valerio desde Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Estamos hoy en nuestro instituto bíblico, bendito sea el Señor, de Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Hermanos y amigos, ya los hermanos en Casa de Jehová WhatsApp están comiendo su instituto bíblico. El tema allí fue acerca de la familia. El Señor me dio una miniserie. En los 3 últimos sábados vamos a estar hablando de la familia en el instituto bíblico. Es una necesidad que está pasando en el pueblo de Dios. Pero aquí tenemos otra clase. La primera clase que hablamos aquí, bendito sea el Señor, usted la puede buscar más abajo. Usted sabe que son los sábados. Bendito sea el Señor. Un compromiso que usted hace, usted y el Señor. Usted hace un compromiso con el Señor. Como yo he hecho un compromiso con el Señor de venir aquí. Y Él me ha dado la autoridad de venir aquí y dar clases los sábados. Específicamente, amén. El primer estudio que tuvimos cuando empezamos el instituto bíblico fue de quién era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad en un solo Dios. La segunda estudio que dimos, que fue la semana pasada, fue acerca de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué, bendito sea el Señor, tenemos que examinar las Escrituras? El tema que el Señor me ha dado hoy, bendito sea el Señor, es advertencia contra la idolatría y que somos un pueblo santo. A usted conocer y aceptar a nuestro Señor, ya el Señor le dice quién es Él, le habló de su palabra. Ahora el Señor nos va a hablar acerca de la advertencia de la idolatría y que somos un pueblo santo. Como cada sábado le voy a hacer, coja su mascota, bendito sea el Señor, gloria a Dios, coja sus lápices y su Biblia, bendito sea el Señor, y un corazón dispuesto. Estos son los requisitos, todo esto es gratis, ya esto lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Enseñar a sus hijos, a su pueblo, de cuál es su voluntad. Y aquellos que no lo conocen, pero que lo están conociendo. Coja su mascota, su lápiz y su Biblia. Puede usar la Biblia que usted use, ya sea católico, ya sea testigo de Jehová, como usted quiera. Aquí estamos solamente adorando y enseñando al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Aquí no estamos hablando de religión. No somos religión. Siempre le voy a recordar lo mismo. No somos religión. Somos seguidores de Cristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que vamos a empezar. Padre, tú que moras en las alturas, te damos las gracias, Señor, por darme la oportunidad que me das. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido a esta hora, Padre eterno, Padre glorioso, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea limpio, Padre, para tu gloria y para tu honra. Que venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Padre, en este día te pedimos que tú abras el entendimiento espiritual de nosotros, para nosotros poder entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, sea usted tomando el dominio y el control. Me pongo en tus manos, te entrego mi alma, espíritu y cuerpo. No permita que diga una palabra que no sea tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a estudiar la advertencia. Deuteronomio capítulo 7. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a leer, amada Iglesia de Jesucristo, el capítulo 7 de Deuteronomio, si usted le da una vuelta a su Biblia y se va al capítulo 6, ahí está Moisés hablándole al pueblo, bendito sea el Señor, del gran mandamiento. Le habla de la exaltación a la obediencia, bendito sea el Señor. Entonces, le dice estas palabras bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios. Mandó que os enseñareis, para que pongáis por obra en la tierra en la cual pasará vosotros para tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaré, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, ya este pueblo, tú fuiste escogido. El Señor peleó una batalla espiritual contra ti para traerte aquí, al pueblo de Él, para traerte a su pueblo santo. Bendito sea el Señor. Te sacó de la mano de Faraón, que representa a Satanás. Te sacó de Egipto, que representa el mundo. Bendito sea el Señor. Ahora cuando tú vienes aquí, al pueblo de Dios, aquí te vas a encontrar con mandamientos, estatutos, leyes, que nuestro Jehová Dios tiene para su pueblo. Para su pueblo. Para todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Para todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Salvador, a nuestro Dios, Jesucristo, en nuestras vidas. Y en el momento que tú pasas a ser propiedad de Cristo, pasas a ser tú, tus hijos, tu propiedad, y todo pasan a ser propiedad de Cristo. Entonces, si tú le llamas al Señor amo, si tú le llamas al Señor mi Señor, si tú le llamas al Señor mi Padre, pues entonces este Padre que te estoy presentando también le dice a sus hijos por dónde caminar, por dónde no caminar y qué hacer. Bendito sea el Señor. Es un Dios único. No hay nadie como Él. Fíjate, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leerlo al paso. Vamos a leer los primeros 5 versos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrará para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Geseo, al Marreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jesubeo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la haya derrotado, la destruirá del todo. No harás con ella alianza. Subráyame la palabra alianza. No hará con ella alianza. Segundo, ni tendrás de ella misericordia. Ahora, verso 3. Y no empantarás con ella. Subráyame la palabra no empantará con ellas. No dará tu hijo a su hijo, ni tomará su hija para tu hijo, porque desviará a tus hijos en pos de mí, y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas, si habéis de hacer con ello, sus altares destruirá, quebrarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego. Los primeros 5 versos de Deuteronomio capítulo 5. Aquí habla el Señor, Jehová Dios, de que no vamos a hacer alianza, bendito sea el Señor, ni vamos, bendito sea el Señor, a empatar con ella. Ahora, ¿qué significa esto, hermana Denise Valerio? Porque usted me está hablando a mí del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, mucho. Porque el Dios de Israel es también el Dios nuestro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Jehová advirtió a su pueblo y hoy nos advierte a nosotros, a los creyentes, la separación espiritual de los creyentes. En 2 de Corintios, el capítulo 6, del verso 17 al 18, dice así: por lo cual salí de medio de ellas y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando aquí se habla, el concepto de separación del mal es fundamental para la relación de Dios con su pueblo. Según la palabra de Dios, amada iglesia de Jesucristo y amigos que me escuchan, la separación implica 2 dimensiones, la una negativa y la otra positiva. Primero,
La separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, a la justicia y a la palabra de Dios. Segundo, acercarse a Dios en estrecha e íntima comunión mediante la consagración, la adoración y el servicio. La separación en ese doble sentido da como resultado la relación con Dios, que es el Padre Celestial, que vive con los creyentes y es su Dios, y ellos son sus hijos. Por eso el Señor dijo aquí, Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 16 al 18. Bendito sea el Señor. Ahora, en el Viejo Testamento, la separación era un requisito constantemente en el pueblo de Dios, como te acabo de hablar de lo que pasó en Deuteronomio capítulo 7, del verso 1 al 5. Bendito sea el Señor. Dios exigía de su pueblo que fuera santo, diferente y separado de todos los otros pueblos. ¿A fin de qué? De permanecer a Él como pueblo escogido. Una de las principales razones por la que Dios castigó al pueblo con el exilio en Asiria y Babilonia fue por su persistencia en acomodarse ¿a qué? A la idolatría y al estilo de vida de las naciones circunvecinas. Bendito sea el Señor. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 17, versos 7 y 18. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 7 y 8, que dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso vino lo que vino sobre Israel. Ahora, aquí, en el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor, Dios ordenó la separación del creyente. Si usted es creyente y es lavado con la sangre de Cristo, a usted le interesa escuchar esto. Bendito sea el Señor. Primero, el Señor aquí habla de 3 separación que tú y yo tenemos que hacer. La primera es, si usted es creyente de Jesucristo. Si usted es creyente de Jesucristo, la separación es el sistema inmoral del mundo y de concesiones impías. ¿Dónde está eso? Juan 17. Juan 17. Qué presencia yo siento. La presencia del Señor es tan fuerte. Verso 15 y 16 dice: no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. También en 2 de Timoteo, el capítulo, bendito sea el Señor, 2 de Timoteo, el capítulo 3. Dice, del verso 1 al 5, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, flameos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Bendito sea el Señor. Santiago, bendito sea el Señor. Santiago, el capítulo 1, verso 27, dice, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 4:4 dice: oh alma adultera, ¿no saber que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, lo primero que un creyente debe de hacer es separarse del sistema moral de este mundo y de las concesiones impías. Bendito sea el Señor. Ahora, lo segundo
que usted y yo debemos de separarnos es de esto. De las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse. ¿Dónde está esto? Mateo 18. Vimos que lo primero que el Señor nos manda a separar es del mundo y de sus prácticas inmundas. Ahora, la segunda es que el Señor nos manda a separar. Son de las personas de la iglesia, las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse. ¿Dónde está esto? En Mateo, capítulo 18. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga. Estamos aquí en el Instituto Bíblico estudiando. Aleluya. De lo segundo que el Señor nos manda a separar, está registrado en Mateo, capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y repréndele cuando tú y él solo. Si te oyera, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a unos 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte de toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentiles y publicano. Entonces, la segunda persona de que tú y yo nos tenemos que separar es de las personas que están en la iglesia, pecan y no se quieren arrepentir. Ahora, Primera de Corintios, el capítulo 5, hay un caso aquí terrible de una fornicación, de un caso de inmoral, que el pueblo aquí de los corintios estaba como apoyando esta sinvergüenza, porque el mismo Pablo le dijo, es increíble, no mejor deberían de ustedes haber pesado lo que está pasando aquí. Pero mira lo que dijo Pablo, de las segundas personas que nos tenemos que separar. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o de los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo no te está diciendo a ti no te juntes con los fornicarios, con los ladrones, con toda esta gente. No, porque entonces vamos a salir del mundo. Aquí le vamos a llevar el mensaje de Jesucristo. Pero mira lo que dijo, mira de quién es que Pablo nos está diciendo a nosotros que nos separemos. Dice aquí, mas bien os escribo que no os ajuntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maliciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Bendito sea el Señor. Amén, hermana. El Señor escucha las oraciones de sus hijos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, aquí, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 6 al 15, estamos hablando de las segundas personas. Estamos hablando de la separación que el Nuevo Testamento nos habla. Primeramente, del sistema inmoral de este mundo y de concesión impía. Juan 17, de verso 15 al 17, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, Santiago. Y eres creyente de Jesucristo, que tú tienes que hacer es separarte del mundo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Está por cortarse la transmisión. Tenemos que separarnos, bendito sea el Señor, del mundo y de las prácticas impías del mundo. Pero nosotros debemos de llevar el evangelio a aquellos que aún no son salvos. Ahora, la segunda, de lo que tú y yo no tenemos que separar, es de la persona de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse. Mateo 18, versos 15 al 17. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 9 y 11. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 6 al 15. Vamos a leer algunos versos. Entonces vamos a ver por qué el Señor manda todo esto. Si somos pueblo santo. Ay, santo, es una presencia. Uy, qué presencia, Dios mío, gracias por tu respaldo. Ay, santo. Dice, el verso 6 en adelante. Dice, segunda de Tesalonicenses. Qué presencia.
Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 5 al 6, dice: pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Léanse hasta el 15. Hermano, un hermano, bendito sea el Señor, que esté andando desordenadamente y que sea un vago, que no quiera trabajar. Dice así el verso 6. Bendito sea el Señor. Todo hermano que ande desordenadamente. Los que andaban desordenadamente eran personas perezosas que no estaban dispuestos a trabajar. Se estaban aprovechando de la generosidad de la iglesia y recibían ayuda económica de hermanos que vivían de sus ocupaciones. Pablo dice que se debe disciplinar a tales personas, apartándose de ellas y no relacionándose con ellas. Aunque Pablo aboga porque se le debe de ayudar a quienes en realidad necesitan. Pero aquí en ninguna Biblia, en ninguno de la Biblia se enseña que los creyentes, bendito sea el Señor, tienen la obligación de mantener a una gente vaga. Hay hermanos, benditos al Señor, que pueden trabajar y se han dedicado a vivir del evangelio y de la iglesia. Cuando tienen unos cuerpazos y unas hermanas con unos cuerpazos que ni están predicando, ni están haciendo las cosas como deben de hacer, sino que andan viviendo del evangelio. Hermanos, así lo tenemos que evitar para que le dé vergüenza, que han ensuciado el nombre del Padre. Ahora, ¿cuál es la tercera persona que nosotros nos tenemos que separar? Bueno, de los maestros. La iglesia y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan la verdad bíblica. Mateo 7:15. También de estas personas el Señor nos manda a separar. Mateo 7:15. Dice: mas si no perdonáis a los... Mateo 7:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a no perdonarse. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. También vamos a leer Romanos 16:17. Romanos 16:17. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan diversiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Bendito sea el Señor. Y dice Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de lo que tan pronto os ayer alejado del que llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Tito, capítulo 3. Ay, santo. ¡Qué presencia! Tito capítulo 3, versos 9 al 11. Dice: pero evitar las cuestiones necias y enología, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay hombres que causan división después de una y otra amonestación, deséchelo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. O sea, que si hay un hermano que está entre nosotros, que está causando divisiones, contienda, con teología, con un evangelio diferente, lo amonestamos, hablamos y le decimos: hermano, pero que no es así. Hablamos con él. El hermano sigue con su cosa, lo echamos afuera. Porque para que se dañe, para que se pudra una congregación completa, que se vaya uno. Así de sencillo. Los hermanos me dicen a mí: hermana Denis, usted predica un evangelio que es extraño, que es misericordia. ¿Quién le dijo a usted eso? Señor, reprenda al diablo. Yo le predico a usted el evangelio que es.
Si hay un hermano entre nosotros que llamándose hermano y dice que es lavado con la sangre de Cristo y está hablando del nombre de Jehová y está fornicando, está robando, está hablando un evangelio que no es, a ese hermano vamos y hablamos con ese hermano, con amor, con misericordia, recordándonos lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, ustedes que son los espirituales, amonestarlos, restaurar a esa persona. Pero si nosotros vemos que ese hermano no se arrepiente, no sigue pecando, sigue hablando las cosas que no son, para afuera. Así de sencillo, porque está dañando el nombre de Jehová. Está llevando un evangelio que no es. Así de sencillo. Estamos hablando bajo el tema sobre la idolatría y la advertencia. Y por qué usted y yo nos tenemos que separar. Ahora le vamos a decir por qué Jehová está hablando estas cosas. Dice Judá, el libro de Judá, el verso 12 y el verso 13 del libro de Judá, dice así. Amén, hermana. Vamos a estar orando por esto. Vamos a estar orando. Dice el verso 12 y 13 de Judá. Estos son mancha en vuestras agapes, que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muerto y descarriado. Fieras, onda del mar, que empuman su propia vergüenza, estrella errante, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Benditos al Señor. Estos hermanos que son falsos maestros, esos apóstatas que están hablando disparatadas, hablando un evangelio diferente, no el evangelio de Jesucristo. Esos hermanos lo evitamos. Benditos al Señor. Así de sencillo. Nos llevamos primero antes a Jehová que a los hombres. Entonces muchos hermanos me dicen, hermana, usted no quiere a los hermanos porque usted es demasiado fuerte con lo que usted habla. El Señor me dijo a mí, no permita jamás que ellos te digan eso. Porque tú amas a tus hermanos, por amor a ellos. Tú le dices las cosas como son, para que se arrepientan en mi palabra, para que se arrepientan en mi presencia y cambien su manera de ser. Si acaso Jesucristo dijo bien claro al Padre, santifícalo en tu verdad. Ellos no son parte del mundo, porque yo le he entregado tu palabra. Que sean uno, pero en Cristo. La unidad que tú y yo debemos de tener es uno, un mismo lenguaje. Pero no es una organización, no es una religiosidad, sino en el cuerpo de Cristo. Pensando lo mismo, unida a la cabeza que Cristo, el dueño de la obra. El dueño de la obra, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Que muchos maestros, pastores falsos, se han creído que ellos son el dueño de la obra y de todo. Mentira. El único dueño de este pueblo, el único que dio la vida, por mi vida, por tu vida, por este pueblo, fue Jesucristo. Pagó un precio en la cruz del Calvario, como habla Isaías 53. Así que nadie se puede enseñorear de algo que no es suyo. Así de sencillo. Y el Padre pide a sus hijos que nos separemos del mundo, que nos separemos de los hermanos que pecan y no se arrepienten, y que nos separemos de los falsos maestros, de la teología, y que nos separemos, benditos al Señor, de todos aquellos que están llevando un evangelio que no es. Porque aquellos hermanos van a tener un día cuenta con el Padre por estar hablando otro evangelio que no es. Hay de aquel que le ponga o le quite un pedacito de esta palabra, dice el Padre. Juicio, imagínate cómo lo llama ahí, anatema, maldito. Caen en juicio totalmente, caen en el juicio de Jehová. Entonces el Señor nos está diciendo que nos tenemos que separar de esas 3 clases de personas. El mundo y sus prácticas. Segundo, los hermanos que pecan y no se arrepienten. Y tercero, nos tenemos que separar de los falsos maestros, de los falsos pastores, de la teología y de las enseñanzas raras y de las sectas religiosas. Así de sencillo. Hay hermanos que se sientan a escuchar a otras sectas religiosas
sabiendo que son una secta. ¿Para qué te sientas a escuchar? La actitud de la separación debe de ser, oiga esto, ¿cuál debe ser la actitud? Odiar el pecado, la injusticia y el sistema inmoral del mundo. La oposición a la falsa doctrina. Genuino amor por aquellos a quienes hay que separarse. Temor de Dios en la perfección de la santidad. Ahora, el propósito de la separación es que el pueblo pueda perseverar en la salvación. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 26. Apocalipsis 2, de verso 14 al 17. En la fe. 1 Timoteo 1, 19. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10, verso 20 y verso 21. En la santidad. Juan 17, 14 al 21. 2 Corintios 7, 1. 2 Corintios 7, 1 dice así. Así pues, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor del Señor. Así, hermana. Bendito sea el Señor. Por algo el Señor te tiene mirando este estudio, hermana. Por algo. Bendito sea el Señor. Entonces, vivir solo para Dios y el Señor y su Padre. Y convencer al mundo incrédulo de las verdades y las bendiciones del Evangelio. Sin duda, la separación de Dios recompensará. ¿En qué? Nos va a proteger de bendiciones espirituales y físicas. Bendito sea el Señor. Él promete ser todo en nosotros. Promete cuidarnos. Ahora, ya que hablamos de Deuteronomio, el capítulo 7, del verso 1 al 5, ¿por qué Jehová pide a su pueblo la separación? Ahora, ¿por qué? El verso 6, Deuteronomio capítulo 7, esto es por qué tú y yo tenemos que ser separados. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Hamasheka, para que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros eran lo más insignificante de todos los pueblos. Sino que cuando Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago que pertenece al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él. El que odia en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy y cúmplelo. Muchos van a decir, bueno, pero usted sigue hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel es Jehová, que es el Jehová, es el Dios nuestro. Porque Jehová nos ha escogido. Dice Juan 3:16, que Jehová amó tanto al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, mas no se pierda. Bendito sea el Señor. Entonces, todo lo tenemos en Cristo. Ahora estamos en la gracia. Por su amor y su misericordia nos ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, aquel que llevó una vida santa, sin pecado, aquel que fue probado en todas las áreas de la vida, pero se mantuvo santo, aquel que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo, por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio, hoy tú y yo podemos decir, Abba Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, el Señor peleó una guerra espiritual para sacarte a ti, para sacarme a mí, de Faraón. Bendito sea el Señor, para sacarnos del mundo. Para que ahora usted me diga a mí que usted va a estar con una sinvergüencidad diciendo que usted es creyente de Jesucristo y usted está llevando dos vidas. Usted está en el mundo y también está aquí en el pueblo de Dios ensuciando el nombre del Padre. Jamás, jamás. Porque muchos hablan mal del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Por nuestras acciones. Por las acciones que nosotros hemos tenido. Pastores falsos. Maestros falsos. No dándole a la oveja la palabra que es. La palabra santa. Han sacado las escrituras
Han sacado la palabra de Dios de la iglesia. ¿Para qué? Para fábula. Para un evangelio que no es. Llevando un evangelio que no es, porque ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es este. Somos propiedad santa. El evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz, de la santidad, de separarnos del mundo, de ser pueblo santo, pueblos escogidos, donde estamos esperando tú y yo una ciudadanía que es en los cielos, donde vamos a estar allí. Somos la iglesia, Él es el esposo. Entonces, yo te puse un estudio más abajo de qué es lo que es el evangelio de la propiedad. El evangelio de la propiedad no tiene santidad, no tiene cruz, no tiene negarse a sí mismo. Aquí te enseñan que tú no te tienes que negar. Pero a mí, el evangelio de Cristo me enseña a mí lo que me dijo Jesús a mí. Yo quiero que tú entiendas algo, amada iglesia de Jesucristo. Y amigo que me escucha, con todo el amor te lo digo. El que yo predico, santo, 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 3 veces santo. El que yo predico, al Cristo que yo predico, me dijo a mí y te dice a ti en esta mañana. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de Cristo, no es obligado, tú escoges. Esto es lo más bello de este Dios, que este Dios no te habla a la fuerza, pero este Dios te habla de los juicios, de lo que viene, bendito sea el Señor, de lo que viene para este pueblo, bendito sea el Señor, gloria a Dios, lo que viene para el mundo, los juicios de Jehová. Este Dios, antes de mandar el juicio, en los tiempos de Noé, hubo uno que se paró a la brecha y le decía a la gente que el mundo iba a ser destruido con agua, y nadie lo creyó. Porque antes que vengan los juicios, el Padre misericordioso le dice a la gente: arrepiéntete, conviértete, salte de ello. No escucharon. Y cuando se cerró la puerta, ahí entendieron la palabra, pero ya era tarde. En Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Pero no se arrepintieron. En este tiempo está pasando lo mismo. Te están hablando que Cristo viene, Cristo sana, Cristo liberta. Apártate del pecado, apártate de la inmundicia. A los pastores se les está diciendo: limpien los altares, suelten la idolatría, suelten la fornicación, que están fornicando la palabra de Dios, están adulterando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Antes que vengan los juicios de Jehová, porque Él va a empezar limpiando su pueblo. Estos pastores charlatanes, estos maestros, estos evangelistas, llevando un evangelio que no es. Van a tener sus consecuencias terribles delante de la presencia del Santo. Estos hermanos que se han hecho mercaderos, que se han hecho ganancia con el pueblo, ¿qué más? Destruyendo a las ovejas, poniendo a las ovejas, cargas, religiosidad, darán cuenta, al dueño de la obra que es Jesucristo, ¿qué más? Viene juicio para el pueblo de Dios. Todo lo que está pasando en la iglesia es porque Jehová está demandando de su pueblo separación del mundo, integridad a Él, que no descontaminemos, que no limpiemos alma, espíritu y cuerpo. Aquellos que dicen
Que Jehová solamente mira el cuerpo, el corazón y no el cuerpo. Vendrá juicio sobre ti por estar hablando un evangelio que no es. Papá dice, santo por dentro y santo por fuera. Aunque al diablo le duela. Basota. Himaku. Himakimasu. Yo soy Jehová Hima. Yo soy Jehová Simika. Yo soy Jehová. Se acabó, iglesia. De que estemos de que estemos poniendo por el suelo al Padre. Y Masotama. Usted no ha entendido que el pueblo de Dios necesita separarse del mundo. Usted no ha entendido que usted tiene que arrepentirse de su pecado. Ima, y su cuamake. Y a todos aquellos, Imakut, Masukata, a todos aquellos que se han contaminado y que están viviendo del evangelio, de la palabra de Cristo, prepárate, porque viene juicio para ti si no te arrepientes. Hemasoku. Ay, santo. Hemaku. Ay, mamá. Viene juicio. Hema. Por todos los lados se está hablando que Cristo viene. Por todos los lados se habla. Bendito sea el Señor. ¿De cuál es el mensaje original? El mensaje de Cristo. El mensaje de los apóstoles y de los profetas. Efesios 2:20. Arrepentíos, arrepentíos, convertíos. Que maceta aquí, bazooka. Que el reino de los cielos se ha acercado. Así de sencillo. Pastor, estás a tiempo. Papá está hablando al pueblo. Arrepiéntete. Limpia los altares. Saca toda esa inmundicia que tú has permitido en la iglesia. Muchos pastores, sabiendo, hermano, que están llenos de lascivia, llenos de fornicación, de inmundicia en sus corazones, tocando los utensilios de la casa de Jehová. Cuando Jehová ha dicho que su pueblo es santo, pueblo especial que él ha escogido. Entonces, el Dios que yo te predico es Jehová, el Santo de Israel. Aquel que él también trajo juicio sobre su pueblo. Aquel que abrió la tierra en dos y cayeron vivos al Sión. Coré, quema. El Dios que yo te predico es el Dios todopoderoso. El Dios santo, que no comparte su gloria con nadie. Y tú te estás llevando la gloria del Padre. Gema. Jehová de los ejércitos es santo y no comparte su gloria con nadie. Concilio van a caer. Vas a empezar a escuchar, hermanos, que van a morir antes de tiempo. Se acabó. Han jugado con la gracia, han jugado con la sangre de Cristo, la han pisoteado, han cogido la gracia como si fuera un toile. Masuta, tú no sabes qué sangre fue, tú no sabes todavía qué fue esa magia. Fue la sangre de Cristo, fue la sangre de Cristo, y tú la pisoteas. Y macuta, no fue la sangre de un becerro, fue la sangre del santo. ¿Qué? Por eso viene juicio. Hema, Ekuti, Kama, Romahamusu, El pueblo de Dios no tiene delante de ellos una imagen. No. Pero se han hecho imágenes de hombres, de pastores, de profetas, Kituka. Cuando van a entender y a comprender que el pastor no hace nada, que el profeta no hace nada, que quien hace es el Espíritu Santo, quien convence la vida es el Espíritu Santo. Jamás sutamake. Buku. Somos pueblo santo, nación santo del Santo de Israel. Y como somos Emasú, Él exige de nosotros santidad, respeto, reverencia a su persona. Han ensuciado el nombre de Dios. Han tirado en poco la sangre de Cristo. Jehová es un Dios misericordioso. Él es amor. Su mamá,
Claro que lo es. Es tanto así que dio a Jesucristo. Pero hemos cogido la sangre como, ¿qué más? El Señor me revelaba y me decía a mí, Denis, no creas tú que toda esa visa que se están dando en los consulados, soy yo que la estoy dando. ¿Tú crees que yo voy a dar una visa para que vayan a hablar un evangelio que no es? Hima, tenemos que examinar las bendiciones. Himaku, hay dos. Hima sekama. Dos. Dos reinos. El de las tinieblas y el reino del diablo. ¿En cuál de los dos reinos estás tú? Porque el reino de Cristo es un reino que exige devoción al único Dios verdadero. Dios Mazoka, Jehová es uno. Y se merece a Él que se le dé toda honra, toda gloria, toda pleitesía, Kamasaya. Hima. Hekuamasu. Y el reino del diablo. El reino del diablo que te da los placeres, la vanagloria de... Hemaku, mamá. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, llamando a los que no eran su gente, llamando a la gente, a los que estaban atrás de él, atrás de los panes y los peces, y llamando a los discípulos le dijo esta palabra, que te la dice a ti, me la dice a mí en este día. Kamasaka. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Gema. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, hay requisitos. Y uno de los requisitos es negarte a la carne, negarte a este mundo, negarte y servir a Cristo. De contaminarte, arrepentirte de tu pecado, de tu mal. Porque estos son los temas que los pastores carnusos no quieren que se den en la iglesia. El pastor le dice, no me hable de la ropa, no me hable de esto, porque no quiero que las ovejas se vayan. Porque a ti lo único que te importa es el dinero de las ovejas, no te importa más nada. ¿Qué pasó con el alma de las ovejas? Pues sinvergüenza. Lleva a la iglesia como si tú fueras católico. ¿Por qué no examinas la escritura? Pastor sinvergüenza. Dejando que hermanos fornicarios, ávaros, estén tocando las cosas del Señor. Hermanas con las tetas afuera, las nalgas afuera, tocando las cosas del Señor, con un maquillaje que es una falsedad, un espíritu de mentira. Hermanos con pelo, con recorte, con rayitas, andando como mundanos, hablando un evangelio equivocado, y las almas no se diera mente. Es un símbolo de sufrimiento. Era de Pedro 2:21. Él no dejó su pisada. La cruz de Cristo, un símbolo de muerte. Hebreos 10:39. Es un símbolo de vergüenza. Hebreos 12. Es un símbolo de injuria. Mateo 27:39. Es un símbolo de rechazo. Primera de Pedro 2:4. Y negación de sí mismo. Mateo 16:24. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo, como dice Lucas capítulo 14, verso 26-27, y se compromete a pelear con tres cosas. Nos comprometemos a pelear con esta carne, que siempre va a querer que hagamos los malos. Segundo, nos comprometemos a que vamos a tener guerras espirituales fuertes con Satanás y todos sus secuaces, todos sus demonios. Efesios 6, verso 10-12. Nos comprometemos que vamos a tener pleito con los cristianos tipos, con los maestros falsos y los falsos profetas, los falsos que se han metido en el pueblo de Dios. Nos habla la palabra.
Hermano, yo lo siento, yo no sabía que el estudio iba a ser esto. Pero el Señor está demandando de su pueblo santidad y separación del mundo. Así de sencillo. Pero tú eres el que escoge. Dice aquí, Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que se convierten en libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que se han entrado encubiertamente entre nosotros, llevando un evangelio que no es satanista metido entre la iglesia. Ya lo que no consulta a Jehová, sino que se lleva en su propio entendimiento. Así que, iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, somos pueblo santo. Dice del verso 12, capítulo 7 de Deuteronomio, todas las bendiciones que van a caer sobre nosotros si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Jehová ha prometido bendecirnos aquí en esta tierra. Como dice también Mateo 19, 29, de bendecirnos en esta tierra y también una tierra celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Si usted es creyente de nuestro Señor Jesucristo, si usted dice que es parte del pueblo de Dios, pues entonces usted y yo tenemos que separarnos del mundo, de la contaminación del mundo. Usted y yo tenemos que ser pueblo santo, pueblo escogido del reino, del reino. Así que, amada iglesia de Jesucristo, aquí vemos que Judas denuncia a ciertas personas que enseñan que la salvación por gracia permite a supuestos creyentes entregarse a pecados graves y escapar de la condenación de Dios. Tal vez enseñarán que Dios perdonaría generosamente a los que tuvieran el hábito del placer sexual o a quienes vivían entonces la inmundicia moral, que tenía la seguridad eterna. Si habían creído en Cristo alguna vez en el pasado, Romanos 5, verso 20, Romanos 6, verso 1, predicaban el perdón de pecado, pero no imperativo de la santidad. Por ahí muchos están predicando que Cristo es amor, que Cristo es esto, pero no predica la santidad. ¿Y qué es el santo? ¿Qué es el santo? Hebreo. El verso que no le gusta a nadie. Dice Hebreo, capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo, estar separado del pecado y apartado para Dios, estar cerca de Dios, ser como Él, buscar su presencia, su justicia, la comunión, con todo su corazón. Sobre todo, la santidad es la prioridad para los seguidores de Cristo. La santidad. Paz con los demás. Solamente tenemos paz, bendito sea Señor, con aquellos que han entendido cuál es el evangelio de Jesucristo. Pero yo no puedo tener paz con un pastor o unas hermanas y hermanos que estén hablando un evangelio que no es. Aquí Judas nos manda a nosotros contender por nuestra fe. Ahora, ¿cómo usted cree que puede pelear por algo que usted no conoce? Por eso es muy importante que nosotros, iglesia, nos paremos con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tengamos un estudio personal con el Señor. Porque es muy importante la intimidad. Porque en la intimidad el Señor enseña cuál es su voluntad. Así que, iglesia de Jesucristo, somos pueblo santo, nación escogida. Vamos a decontaminar nuestra alma, espíritu y cuerpo. Buscar la presencia del Señor, limpiar los altares, porque somos pueblo santo. Somos pueblo santo. Si es usted creyente de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no es creyente, en este día le digo, ven.